Bienvenido al módulo Compartir a través de tecnologías digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta segunda semana vamos a desarrollar el tema referenciar fuentes de información. Esperamos que los temas a tratar sean de tu agrado. Esta semana vamos a aprender a referenciar fuentes de información de acuerdo al formato que nos indica el Manual de Publicaciones APA, también conocida como Normas APA, en su 7ª edición en inglés y 4ª edición en español. Para lograr este objetivo utilizaremos modelos o estructuras base que nos permitan referenciar eficazmente los 4 tipos de fuentes que indica el manual: trabajos textuales, software o aplicativos móviles, medios audiovisuales y medios en línea. Las normas APA en realidad son o corresponden a un libro, un manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, en donde pues se dan toda una serie de pautas para el desarrollo en general de trabajos de investigaciones, ¿no? En cuanto a su formato, su estilo y otras consideraciones que en nuestro caso apuntan más a la parte de citas y referencias, más referencias que lo que estamos viendo en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, y son la base con la cual se desarrollan los trabajos de investigación. Es algo que se aplica en muchos países a nivel internacional, en el mismo Perú también bastante. Generalmente más en las áreas de ciencia de la empresa, humanidades, posgrado, etcétera. Y es quizá la norma más conocida, ¿no? La norma ZAPA. Esta es su última versión en español, la 4ª edición en español, en la que nos va a servir como referencia para la información que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, nos ayuda, o el propósito de estas normas es que nosotros podamos hacer un uso ético de la información, evita el plagio y por supuesto nos ayuda a respetar la propiedad intelectual al poder nosotros referenciar las ideas de otros autores dentro de un trabajo de investigación o la investigación que estemos desarrollando en que utilizamos fuentes externas, ¿no? Justamente para poder desarrollar la investigación. Dentro del APA, pues utilizamos muy frecuentemente la palabra cita y referencia. Ambos términos son distintos, pero se complementan y es bueno tomarlos en cuenta. Si bien en este curso vamos a hablar más de las referencias, pero cabe indicar cuál es la diferencia entre estas dos palabras, ¿no? El caso de una cita, pues es cuando nosotros dentro del cuerpo de un texto de investigación o guía, nosotros hacemos referencia a un documento externo que nosotros hemos consultado justamente para desarrollar ese párrafo en donde estamos agregando la idea correspondiente a otro autor. Si ese es el caso que nosotros citamos, lógicamente en este trabajo, en la parte final, vamos a agregar las referencias o las fuentes que hemos utilizado justamente en estas citas. Entonces, generalmente en estos trabajos al final se colocan las referencias, ¿no? Y en esas referencias se van a mencionar las fuentes, específicamente 4 datos importantes: el autor, la fecha, el título y la fuente en sí misma. Entonces, son datos o dos conceptos que se relacionan, se complementan, pero en este curso nos vamos a enfocar específicamente en las referencias bibliográficas. Acá en esta imagen podemos ver de manera general, un poco para entender el concepto, es que en un trabajo de investigación de cualquier asignatura o cualquier trabajo, nosotros desarrollamos cierto contenido, ¿no? Generalmente en los trabajos de investigación es capítulo 1, capítulo 2, 3 o 4, pero en nuestro trabajo diario, pues seguramente va a tener otra estructura, ¿no? Y cuando nosotros desarrollamos una investigación, pues lo que deberíamos hacer es, cuando usemos ideas de otros autores, información de otros autores, decirlo explícitamente dentro del trabajo. Eso es una cita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en parte del capítulo 1 yo coloco, según el autor
tal, en este caso es López, del 2010, se entiende por sin ser la información tal concepto, ¿no? Entonces yo, al no ser el creador de esta idea, de este dato, de esta información, pues tengo que citar mi fuente, de dónde proviene. Eso vendría a ser una cita, ¿no? Que generalmente está en la parte en que nosotros redactamos una investigación. Y luego, al final de esta investigación, nosotros debemos colocar las referencias. La referencia me va a indicar de dónde extraje esa cita, ya explícitamente. Y va a tener cierto orden, ¿no? Entonces voy a colocar la información del autor, la fecha, los datos del título y la fuente en sí misma, ¿no? Entonces, de esta manera, esto es importante. ¿Por qué? Primero, por el respeto a la propiedad intelectual, a los derechos de autor. Segundo, porque si alguien quiere profundizar en un tema interesante, pues generalmente va a las referencias para ir a la fuente misma de donde se extrajo tal idea, ¿no? Este es el modelo de trabajo de investigación, pero en nuestro quehacer diario en que realizamos investigaciones es conveniente tratar de mantener una estructura similar, ¿no? Mantener o colocar las fuentes donde hemos extraído esta información. En este caso vendrían a ser las referencias y es justamente lo que nosotros vamos a hablar en este curso. Un punto adicional que debemos tomar en cuenta es de que cuál es la diferencia entre bibliografía y referencia. Si bien son palabras que a veces utilizamos como sinónimos, pues sí tienen ciertas diferencias, ¿no? Bibliografía, que nosotros generalmente encontramos, por ejemplo, en un libro, va a implicar todas las fuentes que hemos usado, que el autor ha usado para una investigación, ¿no? Pero no necesariamente son todas las que ha argumentado o ha citado. Es decir, en un libro, y eso podemos verlo o revisar, muchas veces encontramos una bibliografía, ¿no? Pero no necesariamente es todo lo que ha citado el autor. Seguramente hay más fuentes que ha consultado, que él ha tomado en cuenta al hacer su investigación y las ha agregado dentro de la bibliografía. En cambio, la referencia o el tipo de documento que utiliza las referencias va a incluir solamente las fuentes que se han utilizado y que han servido para argumentar y eventualmente se ha citado información al respecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de citas y referencias, específicamente nos referimos a cuando yo, dentro de mi trabajo de investigación o dentro de la investigación que estoy desarrollando, cito a un autor y por lo tanto tengo la obligación de agregarlo en la referencia y viceversa. Todo lo que esté en la referencia debería estar también citado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nos estamos inclinando acá por la parte de referencia antes que bibliografía, que también es otro tipo de listado que se utiliza en ciertos documentos, ¿no? Principalmente es esto. Antes de explicar cada caso que podemos encontrar en el APA, debemos tomar en cuenta algunas precisiones. La primera de ellas es sobre los autores. En principio, debemos colocar a los autores en el mismo orden como aparecen en la fuente original, ya sea un libro, un artículo, un video, etc. Por ejemplo, si yo tengo un libro impreso donde aparecen los autores Pérez, Díaz y Gutiérrez en ese orden, entonces en mi referencia debo colocarlos exactamente en el mismo orden: Pérez, Díaz y Gutiérrez. Para agregar a los autores, el APA nos pide que coloquemos un apellido e inicial del nombre. Por ejemplo, para el caso que sea un autor, coloco el apellido, coma, inicial del nombre, punto. Para el caso de dos autores, coloco el apellido del primer autor, coma, la inicial del nombre del primer autor, punto, una coma que va a separar al primer autor del segundo, y luego coloco este símbolo que se llama ampersand. Luego de ello coloco el apellido del segundo autor, coma, la inicial del nombre del segundo autor y un punto.
Veamos ahora el caso de 3 autores. Coloco el apellido del primer autor, coma, la inicial del nombre del primer autor, punto, luego una coma que va a separar el primer autor del segundo. Luego coloco el apellido del segundo autor, coma, la inicial del nombre del segundo autor, punto, coloco una coma y luego voy a colocar el símbolo ampersand, seguido el apellido del tercer autor, coma, la inicial del nombre del tercer autor, punto. Igual vamos a hacer con el mismo procedimiento para 4 autores. Entonces fíjense, antes de colocar al último autor, nosotros ponemos ese símbolo ampersand, que es equivalente a la I que nosotros utilizamos en español. Como les había dicho anteriormente, hay ciertos casos en que el APA nos indica que coloquemos este símbolo, por ejemplo, en las referencias en vez de una I. Hay instituciones que adaptan el APA y bueno, colocan el símbolo I, ¿no? Pero como estamos haciendo un ejemplo estricto del libro del APA, séptima edición, estamos colocándolo tal cual como nos indica este manual. Siguiendo con las referencias, el APA nos indica de que para ciertos casos en que nosotros encontremos una gran cantidad de autores, y esto generalmente se da en ciertas áreas de las ciencias, por ejemplo en las matemáticas o en las áreas de química, o por ejemplo en el caso de COVID-19 hemos visto muchos, más que nada artículos que son publicados por una gran cantidad de autores, ¿no? Entonces lo que el APA nos menciona es que nosotros podemos escribir dentro de nuestra referencia hasta los 20 primeros autores, tal como hemos hecho en la anterior diapositiva, ¿no? Colocamos los 19 primeros y antes del último, que está en la posición 20, colocamos el símbolo ampersand, ¿no? Sin embargo, para el caso de autores que pasen los 20, el APA nos indica lo siguiente. Nos indica que coloquemos los 19 primeros, tal como lo hemos hecho anteriormente, y coloquemos luego del que está en posición 19, agregamos 3 puntos seguidos. Y luego el apellido, coma, y la inicial del último autor. Por ejemplo, si yo tengo en un artículo 37 autores, voy a colocar los 19 primeros, luego voy a colocar 3 puntos y voy a colocar en el orden 20 el autor que está en posición número 37, es decir, el último, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, para estos casos que son casos poco eventuales, vamos a seguir estas pautas que nos indica el APA. Como les decía, tenemos que tomar en cuenta algunas otras recomendaciones. Por ejemplo, la lista de referencias o bibliografías según el caso, debemos colocarla en orden alfabético, por el apellido del primer autor, en cada entrada, seguido de las iniciales del nombre del autor. Es decir, nosotros vamos a ordenar nuestras referencias en orden alfabético, de acuerdo al primer autor de un documento. Segundo, en la lista de referencias debemos aplicar sangría francesa en cada entrada. La sangría francesa es 1.27 centímetros. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, y es más para el caso en que nosotros agreguemos citas y referencias, los autores o documentos que se citan en el texto deben aparecer también en la lista de referencias y viceversa. Los autores y los textos que aparecen en la lista de referencia deben aparecer en la parte de la cita, ¿no? Y bueno, esto es un cambio que se da con la versión anterior del APA. Cuando nosotros hacemos una referencia ya no incluimos el dato de la ciudad, ni tampoco utilizamos la palabra recuperado de, que se usaba bastante en el APA de la sexta edición, y ahora solamente se va a usar
en unos casos excepcionales donde hay cierta información dinámica, como veremos en algún ejemplo posteriormente. Las fuentes que tenemos disponibles para referenciar, el APA las agrupa en 4 tipos. La más común es la que se refiere a los trabajos textuales, es decir, libros, artículos, tesis, etc., ya sea que se encuentran en formato impreso o en formato digital. También incorpora las referencias que hacemos a software o aplicativos móviles que se hayan citado en el trabajo de investigación. En tercer lugar, tenemos los medios audiovisuales, como por ejemplo las fotografías, las películas, etc. Y por último, en esta última versión del APA, se han incorporado los medios en línea, que se refieren a algunas redes sociales como Twitter o Facebook, o páginas y sitio web. Empecemos por los tradicionales, los trabajos textuales. En primer lugar, vamos a ver cómo referenciar un libro o una obra de referencia. Entiéndase por obra de referencia, por ejemplo, un diccionario o una enciclopedia. Cabe indicar que previamente para cada caso que veamos, vamos a verificar que hay una estructura modelo o estructura base que nos va a guiar para colocar eficientemente la referencia. Por ejemplo, para el caso de libros y obras de referencia, la estructura es la siguiente. Primero vamos a colocar los autores, como ya hemos visto anteriormente, tal cual como aparecen en las fuentes. Luego vamos a colocar el año entre paréntesis. Luego el título del libro en letra cursiva. Y si corresponde, vamos a agregar la edición o el volumen. Finalmente se coloca la editorial y el enlace de acceso al libro en caso sea uno digital. Esa es la estructura básica para que podamos armar nuestra referencia. Y como vamos a ver en otros casos, en una referencia siempre deben haber estos 4 datos importantes: los autores, la fecha, el título y la fuente. Cada uno está separado por un punto. Por ejemplo, para el caso del libro físico o en una base de datos que aparece en el ejemplo, colocamos los datos de los autores, como ya hemos visto. Fíjense que al término del último autor hay un punto. Luego colocamos el año entre paréntesis seguido por un punto. Luego el título en cursiva. Y en el caso de este ejemplo, pues estamos indicando que se trata de una segunda edición. Luego de esto hay otro punto. Y finalmente agregamos la editorial con un punto también. Si vemos el caso del libro electrónico, accesible por un enlace, colocamos igual la referencia, el autor con su apellido y su inicial, el punto, el año entre paréntesis, punto, el título en cursiva, las humanidades en la UTB, punto, y la editorial, que en este caso es Universidad Tecnológica de Bolívar, punto. En este caso, sí se está colocando un enlace, ¿no? Como estamos viendo en la parte final. Cabe indicar lo siguiente: según el APA, si un libro está en una base de datos que no es accesible en forma abierta, no colocamos información ni enlace a esa base de datos. En cambio, si es un libro accesible sin restricciones, colocamos el enlace al libro digital. Y si el enlace es muy extenso, el APA nos sugiere utilizar los acortadores de enlace. Hay varios que son gratuitos. Por ejemplo, tenemos ahí Bitly, ¿no?, que basta con registrarse y permite acortar un enlace fácilmente.
Veamos ahora el caso de los capítulos de libros editados. Es decir, son los libros en que hay un responsable de la edición del libro y cada capítulo es escrito por un autor diferente. En este caso, la estructura tiene ciertos matices diferentes a lo que vimos anteriormente. Colocamos, por ejemplo, el autor del capítulo en el orden que ya conocemos, luego viene un punto, el año entre paréntesis, luego con un punto, el título del capítulo sin cursiva, luego aparece un punto, y colocamos la palabra en seguido de la inicial y apellido del editor. Luego de colocar la inicial y el apellido del editor, entre paréntesis colocamos la abreviatura de editor. Punto. Luego se coloca el título del libro en cursiva y entre paréntesis el dato de la edición y las páginas correspondientes al capítulo. Luego hay un punto y finalmente colocamos la editorial. Punto. En caso corresponda, se va a agregar el enlace pertinente, ¿no? Entonces acá tenemos dos ejemplos, un libro físico o en una base de datos, igual como vimos anteriormente. Estamos colocando el dato del autor del capítulo, el año, el título del capítulo. Colocamos los datos del editor, por ejemplo, en este ejemplo dice en R, que vendría a ser la inicial del editor, Gómez. Colocamos en Asperland y la inicial del segundo editor con su apellido. En este caso son dos editores. Y por lo tanto, entre paréntesis, colocamos la abreviatura en plural, ¿no? De editores. Cerramos paréntesis, colocamos un punto y luego viene ya el título del libro, que en este caso es Largo Aliento, Sudores, Mitos y Héroes del Fondismo Huanca. Luego, entre paréntesis, colocamos, en este caso no se coloca la edición. Ojo que no se coloca la edición cuando se trata de una primera edición. Si son ediciones posteriores, sí se coloca explícitamente. Y en este caso estamos colocando solamente las páginas, ¿no? Y por último, la editorial, que en este caso es la Universidad Continental. Muy parecido es el caso del libro electrónico del autor Ríos. Colocamos los datos del autor, el año, el título del capítulo, que en este caso es La Última Maratón de Inés Melchor, punto, en, luego colocamos los datos de los editores, que en este caso es el mismo, son los mismos editores. Luego colocamos el título del libro, la página y la editorial, que en este caso es Universidad Continental. Como este libro está en una versión electrónica accesible, colocamos un enlace, que en este caso el enlace es un acortador que es Bitly, ¿no? Entonces, este es el modelo o la estructura que debemos seguir para los capítulos de libros editados. Ahora veamos los artículos de revista. Igual acá tenemos una estructura que en este caso pues colocamos primero los autores, punto, colocamos entre paréntesis el año, punto, el título del artículo, punto, y luego colocamos el título de la revista en cursiva, seguido por una coma, y en caso tengamos un volumen, el volumen, ese dato, también lo vamos a colocar en cursiva. Luego, entre paréntesis, tenemos el número, coma, y luego las páginas correspondientes. En caso corresponda, se va a agregar un enlace que generalmente en los artículos el enlace es un DOI. El DOI es un identificador único de un artículo y bueno, generalmente en las revistas científicas vamos a encontrar el DOI como enlace, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos de una revista física impresa que tiene dos autores, González y Rodríguez. El año 2021, el título del artículo es Creencias en Obesidad y Cirugía Bariátrica. Y luego el subtítulo que empieza con mayúscula,
análisis de contenido para diseñar una escala, ¿no? Luego viene el nombre de la revista, que en este caso va en cursiva, revista de psicología, coma, 39, que es el volumen, también si se dan cuenta está en cursiva, y luego el número, que en este caso es 1, ¿no? Y luego las páginas, en este caso para revistas, se coloca directamente las páginas separadas por un guión y al final un punto, ¿no? En caso de las revistas electrónicas es igual, lo que se añade al final, como les había comentado, es el enlace, que en este caso es el DOI, ¿no? El identificador único de un artículo. Ahora el tipo de fuente que vamos a referenciar es un artículo de periódico diario, ¿no? La estructura es muy similar en cuanto al apellido, pero en cuanto a la fecha, al tratarse de un artículo periodístico, pues sí tenemos precisión en cuanto al día, el mes y el año, ¿no? En este caso, de acuerdo al APA, primero se coloca el año, coma, y luego la fecha, ¿no? Y luego de esto, que esté encerrado con paréntesis, colocamos un punto y luego el título del artículo, tal cual, luego un punto y luego en cursiva el nombre del periódico o diario, ¿no? Seguido de una coma y las páginas correspondientes, en caso que haya paginación, ¿no? Y bueno, si se trata de un artículo digital, pues vamos a colocar el enlace correspondiente, ¿no? Por ejemplo, para el periódico físico, un artículo físico, tenemos el ejemplo del autor Rojas, coma, inicial A, punto, luego la fecha, entre paréntesis colocamos el año 2020, una coma, y luego el día exacto, 21 de octubre, y luego se coloca el título del artículo, que en este caso es: se inicia la selección de nuevos miembros del TC, punto, el nombre del periódico, en este caso es El Comercio, coma, y bueno, en este caso la paginación o la página donde está este artículo es C1. Luego, para el caso de un periódico electrónico, incluso de este mismo periódico, colocamos igual, colocamos los autores, en este caso es un autor, la fecha exacta, que es 4 de febrero de 2021, el artículo es La nueva edad dorada del arte en París, y colocamos el nombre del periódico, que en este caso es El Comercio. Fíjense que cuando vemos un periódico electrónico, un artículo de periódico en digital, generalmente no vamos a encontrar la página. Por eso ese es un dato que en lo digital muchas veces no se coloca porque no aparece. Pero sí, al ser digital, pues vamos a tener un enlace, y si es un enlace extenso, colocamos un acortador, ¿no? Como en el ejemplo podemos visualizar. Nos toca ver ahora publicaciones de un blog, que también es fuente de información que se suele referenciar. La estructura es muy similar a lo que hemos visto, salvo que ahora, y es general en los blogs, aparte de los datos del autor, que generalmente es apellido y nombre, también aparece un nombre de usuario, ¿no? Y si ese nombre de usuario aparece, pues nosotros lo vamos a colocar entre corchetes luego de los datos del autor. Luego igual colocamos el año, el día y el mes, de acuerdo al formato que se indica, el título del artículo, y el nombre del blog va en cursiva, ¿no? Y en este ejemplo que estamos colocando, pues tenemos los datos del autor, que en este caso es Marcos y Fuentes. Sin embargo, para cuestiones prácticas de mostrarles cómo iría en el caso de un nombre de usuario, pues hemos puesto 3 ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es tal cual como aparece en el blog. Tenemos el dato del autor, Cifuentes, M, su inicial, punto. Luego la fecha, 2012, 21 de enero. Cerramos el paréntesis. El título del artículo. Y finalmente el nombre del blog, que en este caso es Perú 2.1, punto, en cursiva, ¿no? Y colocamos el enlace correspondiente al blog, que en este caso es un enlace acortado, ¿no?
Y bueno, si hubiéramos tenido el dato adicional que suele haber en los blogs acerca del nombre del usuario, pues entonces hubiéramos colocado según el segundo ejemplo. Por ejemplo, Cifuentes, M punto, y entre corchetes hemos inventado el nombre de usuario, Noti Perú, ¿no? Entre corchetes. Luego los demás datos. Y si fuera el caso en que no hubiera visiblemente el nombre y el apellido del autor, pero sí su nombre de usuario, entonces vamos a colocar el nombre de usuario en el dato del autor, que vendría a ser el tercer ejemplo, ¿no? Notiperú, punto, vendría a ser el dato del autor, y la fecha, entre paréntesis, el título del artículo y el nombre del blog, ¿no? Entonces, para el caso del blog pueden presentarse estas tres variantes en que nosotros vamos a poder hacer la referencia correspondiente. Veamos ahora las referencias correspondientes a simposios o conferencias, ¿no? Igual acá tenemos una estructura en que colocamos los datos del autor. Igual la fecha está dividida por tres campos: el año, el día y el mes. Luego colocamos el título de la ponencia específica y ese título lo colocamos en cursiva. Y luego entre corchetes indicamos qué tipo de sesión es, ¿no? Si es una conferencia o un simposio, ¿no? Para llenar este dato simplemente nos preguntamos a qué pertenece esta ponencia. Bueno, pertenece a una sesión de conferencia en este caso. Luego cerramos los corchetes, punto, y debemos colocar el nombre de la conferencia en sí. Recuerden que solamente hemos puesto el título de una ponencia, pero en la conferencia pueden haber varias ponencias. Entonces nos piden como un dato adicional el nombre de la conferencia, coma, seguido de la ubicación donde se desarrolló la conferencia, ¿no? Por último, si es que corresponde, en este caso está publicado en la web, esta ponencia, ¿no? En una página en internet. Entonces, así como referenciamos simposios y o conferencias. En el caso de las tesis, para referenciarlas, debemos tomar en cuenta si es que la tenemos en físico o si la tenemos, por ejemplo, en un repositorio, ¿no? Es decir, las tesis físicas son en cierta forma información inédita que no necesariamente ha sido publicado, que se puede manejar internamente en la universidad. En cambio, una tesis que se encuentra en un repositorio, pues es una tesis que se ha publicado en la web y es accesible a todo el mundo, ¿no? En estos repositorios. Entonces, para referenciar, pues hay que hacer esa distinción. En este caso, si se trata de una tesis física, pues mantenemos una estructura muy parecido en el comienzo con otras estructuras. Por ejemplo, ponemos los datos del autor, su apellido y su inicial. Entre paréntesis colocamos solamente el dato del año y luego un punto, y luego el título de la tesis va en cursiva. Luego del título de la tesis nosotros colocamos entre corchetes el tipo de tesis que se está dando, ¿no? Si es una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, etcétera, y agregamos la palabra inédita, ¿no? Cerramos los corchetes y luego colocamos el nombre de la institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva vemos el ejemplo del autor Ancasi, J, el año es 2020, el título de la tesis es Valor percibido de la experiencia de compra de los consumidores en los 3 supermercados de la ciudad de Huancayo, y luego entre corchete estamos colocando, según corresponde, una tesis de licenciatura inédita. Cerramos corchete, punto, y colocamos en este caso el nombre de la institución, que es Universidad Continental. Entonces, de este modo referenciamos las tesis físicas. Las tesis electrónicas o digitales pues tienen otra estructura un poco distinta, ¿no? Igual se coloca el dato del autor, el año entre paréntesis,
el título de la tesis igual, entre cursiva, y a continuación, entre corchetes, ponemos si es que es una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, una tesis doctoral. Ya no colocamos la palabra inédita. Y luego de esta mención de tesis de licenciatura o maestría, coma, vamos a agregar el nombre de la institución, pero dentro del mismo corchete. Luego cerramos el corchete, punto, y colocamos el nombre de la base de datos o repositorio donde se encuentra publicada esta tesis electrónica, ¿no? Y por ello mismo también vamos a colocar luego el enlace, que generalmente va a ser un enlace acortado. Ahí vemos el ejemplo, el autor es Mesa, D, el año 2020, el título en cursiva, y entre corchetes estamos colocando que se trata de una tesis de licenciatura, el nombre de la institución Universidad Continental, y luego cerramos corchete, punto, colocamos el nombre, en este caso, del repositorio. Nuestro repositorio es el repositorio institucional y colocamos el enlace correspondiente. Entonces así referenciamos tesis electrónicas o tesis publicadas en repositorios o bases de datos. A partir de este punto vamos a ver algunas nuevas formas de referenciar que ha incorporado el APA para ciertos tipos de fuentes. En este caso, por ejemplo, para el caso de softwares o aplicativos, también hay una forma o una estructura en que debemos colocar nuestra referencia, ¿no? Por ejemplo, para el caso de un software, nosotros colocamos el apellido, en este caso del creador del software, o de repente, en este caso puede ser también un autor institucional. Colocamos luego el año, como ya sabemos, entre paréntesis y luego un punto, el nombre del software, y luego, a continuación, entre paréntesis, generalmente se indica también la versión del software, ¿no? En el caso del software siempre hay versiones y bueno, ese dato es importante para colocar en nuestra referencia. Luego, entre corchetes, colocamos la etiqueta software de computadora, ¿no? Que corresponde en este caso. Luego ponemos la empresa creadora. Y por último, el enlace, si es que corresponde colocar un enlace. Luego, para el caso de un aplicativo móvil, nosotros colocamos igual el apellido del autor o autor institucional, el año, colocamos en cursiva el nombre del aplicativo o de la app. De ser el caso, colocamos la versión, si que hay una versión que corresponde a este aplicativo móvil. Luego, entre corchetes, ponemos la etiqueta aplicativo móvil, cerramos corchete, y luego donde lo que debemos colocar es el nombre de la tienda de donde podemos descargar esta aplicación, ¿no? En este caso, en los ejemplos que estamos viendo, y para el aplicativo móvil estamos colocando, por ejemplo, EduTifi como autor institucional, año 2020. El nombre del aplicativo es Ortografía Española. Colocamos entre corchetes la etiqueta aplicativo móvil e indicamos de dónde se ha descargado o de qué tienda, que en este caso es App Store, ¿no? Y colocamos el enlace correspondiente. En el otro ejemplo, el del software, igual seguimos la misma lógica de cómo colocar el autor, el año, el título del software con cursiva, la versión, que es bastante importante la versión. Entre corchetes colocamos la etiqueta software de computadora, la empresa que creó el aplicativo y enlace correspondiente si es que amerita, ¿no? Entonces, de esta forma podemos referenciar este tipo de fuentes. Ahora empecemos con otro tipo de formato, que en este caso son los medios audiovisuales. Empezamos, por ejemplo, con el formato tipo película. En este caso, ya al no tratarse de un libro en donde la figura vendría a ser un autor, nosotros colocamos generalmente el dato del director o productor, donde antes poníamos el autor, ¿no? Y si ese es el caso, luego de colocar el dato del apellido y el inicial del autor, entre paréntesis debemos colocar si es que es un director o si es que es un productor, tal cual como aparece en la estructura.
Luego, después de paréntesis, colocamos un punto y colocamos el año en paréntesis seguido de otro punto. Y el nombre de la película nosotros lo colocamos en cursiva, seguido luego con corchetes el tipo de formato, ¿no? Como ustedes saben, no solamente hay películas, hay cortometrajes y otros tipos de formatos de ese tipo. Entonces, en el ejemplo que estamos colocando, pues bastaría con colocar película, ¿no? Como formato entre corchetes. Sin embargo, este caso específico que hemos puesto de ejemplo, ha agregado o se agrega la referencia edición especial en DVD, ya que esta edición no solamente es lo que se visualizó en el cine, sino que también tiene escenas adicionales que han sido utilizadas o revisadas para este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, en esos casos en que no necesariamente es la película que nosotros podemos ver en el cine, sino es una edición especial, pues agregamos dentro de los corchetes esa distinción o esa diferencia con respecto a lo que yo puedo ver en una película, ¿no? Entonces se coloca eso entre corchetes, en lo que es formato o alguna especificación. Y por último agregamos el nombre de la compañía, ¿no? Y luego el enlace donde uno puede adquirir esta versión en DVD. Ahora vamos a referenciar un video. Y este video puede estar generalmente en una plataforma como YouTube o como Vimeo, entre otras plataformas. La estructura es muy parecida. Primero va el apellido y el inicial del autor del video, la fecha, que sería en este caso el año, el día y el mes, entre paréntesis, el título del video. Colocamos entre corchetes la etiqueta video, seguido luego del nombre de la plataforma y el enlace correspondiente. Sin embargo, en este caso muchas veces reemplaza al nombre y al apellido el nombre del canal. Por ejemplo, acá tenemos el caso del canal Date un Blog con fecha 2020 del 11 de noviembre, y se trata de un video que habla sobre el virus que fue creado en laboratorio, ¿no? Con respecto a lo que menciona una autora, Li Meng Yan. En este caso, si nosotros no tenemos la información del autor, su apellido y nombre, podemos colocar en su reemplazo el nombre del canal. Si es que tuviéramos el dato del apellido y el nombre, porque a veces el nombre del canal coincide con el nombre y el apellido del autor, pues colocamos esos datos de acuerdo a la estructura que manejamos. Pero si no está ese dato y solamente está el nombre del canal, colocamos en su lugar el nombre del canal, ¿no? En lugar del apellido y del nombre. Y acá cabe indicar también de que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo la entrevista de un personaje, por ejemplo Mario Vargas Llosa, él no va a ser el autor del video, ¿no? Siempre va a ser el autor, el responsable, el que ha subido este video en un canal correspondiente, ¿no? Para el caso de fotografías, igual mantenemos una estructura con los datos del autor, la fecha, el título de la fotografía en cursiva, y la etiqueta fotografía entre corchetes, el nombre de la plataforma donde se encuentra esta fotografía y el enlace correspondiente, ¿no? Entonces acá vemos en este caso el fotógrafo del ejemplo, Mingorance, F, es del año 2021. El título de la fotografía es el Fennec en el desierto. Ponemos la etiqueta fotografía y en este caso colocamos también el nombre de la plataforma y el enlace correspondiente, ¿no? En este caso también usamos un acortador también conocido y gratuito, ¿no? Para que el enlace no sea tan extenso. A continuación vemos otro tipo de fuente que en este caso el APA los denomina medios en línea.
Y en este caso, pues también podemos referenciar información que aparece en redes sociales. Por ejemplo, en Twitter tenemos dos casos que se pueden presentar en dos estructuras: un tweet y el perfil de un tweet, ¿no? En el primer caso, nosotros colocamos el dato del autor, entre corchetes su nombre de usuario, el año, el día y el mes, y colocamos el contenido del post hasta las primeras 20 palabras. De ser el caso, y entre corchetes hacemos una descripción visual, ¿no?, de lo que se observa. Luego, otra vez entre corchetes, indicamos que se trata de un tweet. Y finalmente el nombre de la plataforma con su enlace respectivo, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de la RAE con el nombre de usuario RAE Informa del 21 de noviembre de 2020, y nosotros ahí colocamos pues las primeras 20 palabras del post, ¿no? Luego entre corchetes ponemos que se visualiza una miniatura con un enlace adjunto. Luego colocamos entre corchetes tweet, luego el nombre de la plataforma Twitter y luego el enlace correspondiente. Eso es para el caso de un tweet. Para el caso de un perfil de Twitter, nosotros vamos a colocar igual los mismos datos. La diferencia va a ser de que vamos a colocar entre con cursiva la sección del perfil correspondiente que estamos referenciando. Entre corchetes ponemos la etiqueta perfil de Twitter y luego a continuación el nombre de la plataforma. Ahora, en este caso, como un perfil tiene información dinámica que se puede actualizar en cualquier momento, nosotros colocamos la palabra recuperado, la fecha de el año correspondiente, ¿no?, y el enlace. Entonces, por ejemplo, abajo colocamos, en el ejemplo vemos Radio Oxígeno. Su nombre de usuario es @radio_oxígeno. Puede ser que no tengamos la fecha exacta. Ya sabemos que tenemos una abreviatura para el caso de las fechas. Y en este caso concreto, al ser un perfil información dinámica, generalmente colocamos así, sin fecha. Luego colocamos la parte correspondiente a la sección. Y luego colocamos recuperado tal fecha, ¿no?, que en este caso es recuperado el 3 de febrero del 2021 y colocamos el enlace correspondiente, ¿no? Entonces recuerden que la palabra recuperado o recuperado nosotros la colocamos cuando la información que estamos referenciando está en una sección que es una sección dinámica, donde la información se actualiza constantemente. No es una información estática, como vendría a ser un tweet, que se supone que es estático y va a permanecer indefinidamente o hasta donde lo indique su autor, ¿no? Pero son dos fuentes de información distintas. Uno estática, el tweet, y otra que puede cambiar, que es dinámica, que es un perfil de Twitter, ¿no? Del mismo modo que el ejemplo anterior, tenemos para el caso de referenciar fuente de información de Facebook. Tenemos la opción de referenciar una publicación específica de Facebook o una página de Facebook. Igual también la publicación de Facebook, pues vamos a agregar un contenido hasta 20 palabras del post. Vamos a colocar entre corchetes descripción audiovisual o entre corchetes actualización de estado, luego el nombre de la plataforma, ¿no?, para una publicación en Facebook. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, un ejemplo del autor Gaiman N, publicado en 2018. Y bueno, luego de ver o luego de colocar el contenido del post hasta las primeras 20 palabras, indica entre corchetes de que a esta publicación se le adjunta una imagen, ¿no? Y también se indica la actualización del estado. Y luego el nombre de la plataforma, que en este caso es Facebook. Para el caso de una página de Facebook en particular que tiene información dinámica, nosotros vamos a colocar, en vez del contenido del post, colocamos ahora la sección del perfil, indicamos que es una página de Facebook entre corchetes, el nombre de la plataforma, y como es información dinámica ponemos recuperado tal fecha, ¿no?
igual como en el caso anterior que habíamos visto. Por último, la última fuente que vamos a revisar ahora con respecto a medios en línea, se trata de páginas y sitios web, ¿no? En general, como regla, en el caso del APA, nosotros debemos tratar que nuestras fuentes de información sean referenciadas en todas las opciones anteriores que hemos visto para el caso de información en la web. Si ese no es el caso, si no es posible, entonces ya corresponde a referenciarlo como una página o un sitio web, ¿no? Si ese es el caso, entonces tenemos una estructura muy parecida a lo que hemos visto anteriormente. Los datos del autor, los datos de la fecha, el título de la publicación en cursiva, el nombre de la página y el enlace correspondiente, ¿no? Entonces tenemos el caso acá de Torre C, que es una información del 2 de noviembre del 2020 y indica qué deben hacer las empresas para proteger a sus empleados del virus Zika, ¿no? En este caso, la página web o el nombre de la página web es Mayo Clinic y el enlace, en este caso, un enlace acortado, ¿no? El enlace correspondiente. Entonces es así como debemos referenciar páginas o sitios web que no encajan en otros tipos de fuentes que nosotros hemos visto anteriormente. Finalmente, debemos tomar en cuenta otra información que nos brinda el APA correspondiente a las abreviaturas que podemos utilizar cuando elaboremos nuestras referencias bibliográficas, ¿no? Entonces tenemos ciertas palabras de uso común y vamos a colocar o tomar en cuenta sus abreviaturas, en este caso en español, ¿no? Principalmente en español. Entonces, esta información que les estamos compartiendo en esta diapositiva es información que extraemos del mismo libro del APA en su última versión traducida al español y que pueden utilizar cuando crean conveniente, ¿no? A modo de resumen, tomemos en cuenta la siguiente información. El manual de publicaciones APA es un recurso importante para poder desarrollar una investigación, ya que permite dar un uso ético a la información, respetar los derechos de los autores y sirve como medio disuasorio para evitar el plagio. Las recomendaciones y pautas del APA nos permiten elaborar las referencias bibliográficas, es decir, ordenar las fuentes que hemos utilizado en la argumentación de una investigación. El APA divide las fuentes en 4 tipos: obras textuales, softwares y aplicativos móviles, medios audiovisuales y medios en línea. Las partes que debe contemplar una referencia son autor, fecha, título y fuente.